Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por ingresar al video. Me presento, yo soy Gabriel David Reinaga Campero, soy de la Universidad Mayor de San Andrés, de la gestión 2022, UMSA. El día de hoy vamos a hablar de anatomía humana, sobre todo de un órgano muy importante, que es el pulmón y la pleura, sobre todo del aparato respiratorio y sus diferencias histológicas, anatómicas y su funcionalidad tanto en la aplicación clínica. Comencemos primero con un avistamiento de qué es lo que vamos a estudiar. Primeramente, nos encontramos con una pieza anatómica que se encuentra relacionado con la continuación de las vías respiratorias, en este caso la laringe, que conforma, sobre todo en la porción de la cabeza y cuello, con los cartílagos que forman parte de la laringe para descender y dirigirse en el mediastino superior, que es un espacio imaginativo o limitado, como lo pueden ver ahí. Este es el corazón, el pericardio y la estructura de la tráquea. La tráquea es la continuación, como ya hemos referido, de la laringe, que está relacionado en su porción eh, cervical. En esto pongo stop, en su porción cervical con la glándula tiroides, esto es de la laringe, pero sobre todo en su parte cervical se relaciona con el istmo de del timo, entre los anillos 2 hasta el 4, también con las arterias y algunas venas tiroideas inferiores y el músculo infraioideo, que se relaciona con esta parte. Se conecta sobre todo con la laringe a través del ligamento de la membrana cricotraqueal, que es continuación o unificado al cartílago cricotiroideo, al cricoides, en la porción de la laringe que es estudio propio del tema de cabeza y cuello. Continuamos. Entonces, la tráquea se va a dividir en un segmento cervical y en un segmento torácico, ya que en el torácico vamos a poder diferenciar las bifurcaciones tanto para el pulmón derecho y para el pulmón izquierdo. Comencemos entonces. Bueno, la tráquea tiene una longitud de 10 a 15 centímetros con un grosor aproximadamente de 2 centímetros. En los hombres, el- la longitud predomina, ya que es de 12 centímetros, mientras que de la mujer, del sexo femenino, es 11 centímetros. Pero varía, vamos a ir refiriéndonos con la bifurcación, pero en su longitud podemos encontrarnos sobre todo en su parte cervical, la continuación con la laringe, como lo hemos mencionado, con el tronco brachiocefálico derecho, que es propio del callado de la aorta. En el segmento derecho, en el segmento izquierdo, encontramos relacionado sobre todo con el nervio laringeo recurrente, que es propio de un ramo torácico del nervio neumogástrico. También está relacionado con la arteria carótida común y con otras estructuras como perdón, como el plexo cervical, como el plexo esofágico, algunas ramas propias, como aquí lo pueden ver, de la aorta descendente, algunas ramas que se dirigen aproximadamente a irrigar sobre todo a la tráquea. Entonces, la tráquea tiene un segmento desde la C6, la cervical 6, hasta la torácica 6, pero varía dependiendo la composición, sobre todo de los pacientes. En la bifurcación, como lo pueden ver acá, que está compuesto desde la parte de la cervical 6 hasta la D6 o torácica 6, tiene un total de 15 a 20 anillos en C, que son de cartílago hialino, que pronto ya lo vamos a diferenciar en la parte histológica. Pero en su bifurcación existen diferentes connotaciones diferentes. En este caso, en las personas normales puede surgir en la torácica 5, en las personas largas
surge en la torácica 6 y en las personas que tienen una connotación de una estatura muy baja y regordeta, puede darse en la torácica 4. Entonces, en la porción anterior de la bifurcación, ya que esto ya se conceptualiza como el segmento torácico de la tráquea, se relaciona sobre todo con las arterias pulmonares derechas. En esta parte, cuando ya se origina el bronquio principal y los bronquios principales derecho e izquierdo se relacionan con el callado aórtico al lado izquierdo y al lado derecho con el arco ácigo, que es continuación y desembocadura de las venas ácigos, sobre todo de la mayor, a la parte posterior de la vena cava superior, pero sus relaciones sobre todo se conceptualizan con la vena cava superior en las partes laterales, que es la fosita de Barretti, y también con el espolon, que es esta parte en la parte más histológica, que ya lo vamos a ver, que es el último anillo, el, el anillo 20 tendría aquí una división muy específica que se llama la carina, que en una endoscopía o una traqueoscopía se puede diferenciar para dirigirse o para direccionar sobre todo al, al médico, si dirigirse al bronquio principal derecho o izquierdo. Bueno, vamos a continuar. Podemos ver aquí una pieza anatómica plastinada, que esta es la continuación de la tráquea, como pueden ver sus anillos, y está compuesto por un bronquio principal derecho e izquierdo. El derecho es más prominente, más grueso y corto y vertical, mientras que el izquierdo es oblicuo y más delgado, sobre todo, y más largo. Todas estas son sus ramificaciones bronquiales segmentarias o terciarias que se van a dividir para poder irrigar, sobre todo, bueno, para poder producir la función más importante, que es del aparato respiratorio, la homeostasis, que se produce en los alveolos, como lo pueden ver en otros libros de histología. Aquí podemos ver los troncos izquierdos, que también ya los vamos a explicar a mayor detalle. Bueno, de manera histológica podemos decir que su estructura es bueno, la tráquea es un componente, un órgano, un tejido compuesto por músculo, cartílago fibroso, como lo pueden ver y lo mencioné. Está compuesto por unos anillos en C que están formados por cartílago hialino en su parte anterior, ya que en su parte posterior se relaciona sobre todo con una superficie de músculo liso, que también puede tener una amplia relación con el esófago que se encuentra en su parte posterior, que eso me olvidé mencionar. Pero sobre todo está compuesto por unas células respiratorias y caliciformes que van a producir mucus, que van a revestir y ayudar el transporte de estas sustancias que van a ingresar a nuestros pulmones. Aquí pueden ver los bronquios, de los bronquios se van a dividir para formar los bronquiolos y después llegar a los alveolos. Entonces, podemos decir que esta estructura es muy importante, tiene un trayecto sobre todo dirigido hacia la parte derecha, tendría que estar un poco inclinado, y hacia un segmento oblicuo. Esta posición anatómica se da gracias a que tiene una disposición más hacia la derecha, pero en la función de la aplicación clínica podríamos decir, como se mencionó en la teórica, de que puede ser una ayuda en enfermedades como la neumonía o como la bronquitis, en la cual hay que poner al paciente en cúbito ventral o en prono para que los cuerpos extraños o los componentes que se encuentran en las vías respiratorias bajas puedan salir con mayor facilidad. En este caso, la parte superior se encuentra más pegado o más delimitado alrededor de la piel y tiene un límite de 14 a 18 milímetros, mientras que en la parte de las vías respiratorias bajas tiene
una profundidad de 7 centímetros. Aquí, como pueden ver, se relaciona con el esófago, con la vena, no, con el arco aórtico, con el callado, con la continuación de la laringe, con la membrana cricotraqueal. Continuemos. Vámonos a los bronquios. Los bronquios son segmentos o continuaciones que no cambian mucho de forma histológica a continuación de la carina, que se va a dividir en un bronquio derecho principal y en un izquierdo principal. Sus características, como ya lo hemos mencionado, tienen una relación a nivel de la parrilla costal la cavidad torácica de la sexta cervical hasta el sexto espacio cervical. Es muy corto. Es grueso y corto, como lo mencioné, está rodeado por el callado ácido, mientras que el del lado izquierdo está relacionado con el callado aórtico. Es horizontal y oblicuo, es desde la sexta, eh, es desde el sexto espacio intercostal izquierdo hasta la séptima costilla. También se va a relacionar con una longitud de 5 centímetros aproximadamente, mientras que del lado derecho es de 3 centímetros. Vamos a descansar un poco ya que me sacaron la muela. En este sentido, podemos tener a los bronquios, que son son las vías extrapulmonares, ya que aún no se ingresa, sobre todo al pulmón, al órgano principal de este tema. En la parte posterior podemos ver sobre todo al esófago. En muchos temas o en muchos libros podemos encontrar que su diámetro, bueno, su longitud es la mitad del esófago. Comencemos por los bronquios. Los bronquios son unas características muy importantes que van a estar divididos sobre todo a nivel del árbol bronquial, que ya que tiene una forma, si lo invertimos, tiene una forma de un árbol. Con estas serían sus ramificaciones, pero estas ramificaciones tienen unos segmentos predeterminados. En este caso son las pulmonares segmentarias, que van a dividir en lobulares, tanto para la irrigación, no, tanto para llegar hasta el último nivel, hasta los alveolos del respectivo pulmón. En este caso, vamos a hablar del lado derecho. Del lado derecho vamos a encontrar el bronquio principal derecho, que va a estar compuesto sobre todo por la disponibilidad de cuántos lóbulos se encuentra a nivel del pulmón derecho. En este caso, podemos encontrar que en el pulmón derecho se encuentran tres lóbulos, un lóbulo superior, medio, este sería el medio, y un inferior. En el lado izquierdo, sin embargo, se encuentra un lóbulo superior y un lóbulo inferior, que respectivamente van a diferenciarse y van a tener diferentes terminologías dependiendo la situación y el lugar hacia donde van. Comencemos por el lado derecho. Del tronco principal derecho se va a dirigir sobre todo hacia el lóbulo superior y va a ser denominado lobular superior derecho. En este caso vamos a tener tres ramas. La primera, que es la apical, que se dirige hacia el vértice del pulmón, que vamos a diferenciar sobre todo en las características del pulmón. Luego tenemos un posterior que se encuentra ramificada gracias al segmento o al bronquio segmentario anterior. Esa sería la terminología correcta, ya que tenemos del bronquio lobular superior el bronquio segmentario anterior derecho. Luego, nos vamos a dirigir hacia la lobular media, que vamos a encontrar que sería técnicamente este segmento, todo este segmento que están, todo este segmento, bueno, se incluiría en esta imagen también, pero sobre todo en las anatomías de los libros se puede incluir en el bronquio lobular medio dos raíces o dos bronquios segmentarios, uno lateral, que se encuentra más externo a la línea media del cuerpo, y uno interno. En este caso se encuentra y se
diferenciaría este. Este sería el lobular medio. Luego tendríamos otro lobular inferior que parte para el lóbulo inferior, ya valga la redundancia. Pero vamos a encontrar que contiene 5 ramas. En este caso vamos por la más superior, que va a ser va a ser el bronquio segmentario superior del lóbulo inferior, que también es llamado el bronquio de Nelson. Luego nos vamos a encontrar con la medial, que se encuentra con esta, que es el bronquio segmentario medial o paracardíaco, ya que se relaciona sobre todo con la cavidad pericárdica. Luego nos encontramos con una lateral o laterobasal, ya que si nos situamos en el lóbulo inferior, todas sus ramas bronquiales o segmentarias van a recibir en su parte anterior una terminología basal. Entonces, esta va a ser la basal interior, la basal lateral y la terminobasal. La terminobasal, o también es llamada posterior, que es la última rama del bronquio segmentario del lóbulo inferior derecho. Luego nos iríamos a lo que sería este segmento. Del bronquio principal izquierdo nos citamos con dos divisiones, con la lobular superior y la lobular inferior. La lobular superior se va a dividir en dos raíces, también llamada una, que sería la culmen o segmental, y la otra también llamada la lingual o lingular o lengüeta, ya que está ramificada por eh, la disponibilidad del pulmón izquierdo. En este caso, el culmen o segmental se va a dividir en una rama apicobasal, aquí no se puede ver muy bien, una apicobasal posterior, sobre todo en muchos libros lo consideran así, y una ventral o anterior. Luego nos iríamos con la lingular. En la lingular nos encontramos con una disponibilidad casi idéntica a lo que sería el lobular medio, pero en este caso tendríamos un bronquio segmentario superior o craneal y un inferior o caudal. Esto es de la lingular, de la raíz o del bronquio lobular superior. Luego nos iríamos al bronquio lobular inferior, que va a contener unas 5 ramas también, que son muy parecidas a esta, ya que comenzaríamos con el bronquio segmentario superior o de Nelson, que se encontraría a este nivel, quizá. Luego nos dirigimos con el bronquio segmentario anteromedial o basal, que tendría que ser este. Luego con un laterobasal, que sería inferior al basal anteromedial, y el terminal basal, que esas van a ser sus disposiciones, que las vamos a ver enseguida, de mejor manera. Nos encontramos con el pulmón derecho. Del pulmón derecho vamos a encontrar, como hemos visto, la lobular superior, que va a estar con un bronquio segmentario apical, que se dirige hasta el vértice, con un anterior o ventral y con uno posterior, como lo puede agarrar la muestra. Todas estas ramas se van a dirigir hacia las cúpulas alveolares, donde está compuesto sobre todo por tejido conectivo y alveol y células macrófagas, que son como los neumocitos uno y 2 que van a producir el surfactante, que son propios del estudio de la histología. Perdón. En este caso son las únicas ramas que se pueden ver de los bronquios segmentarios de la parte lobular superior. Luego nos vamos a poder dirigir, sobre todo, lo vamos a adelantar. Luego nos vamos a dirigir al lobular medio. Del lobular medio, como pueden ver, es suelto, parece una língula parecido al al pulmón izquierdo, que tiene una rama lateral que está sobresalida, como lo puede agarrar ahí, y una rama o segmentaria interna, que es esta misma. Esos propios del lobular medio. Luego nos pasaríamos
a la disponibilidad del lobular inferior. Del lobular inferior vamos a tener compuesto, por lo que ya hemos mencionado, con una disponibilidad basal, que este va a ser el anterobasal. Posterior a este sería el posterobasal, que lo va a sostener enseguida, que es ese mismo. Ese es el posterobasal. Luego encontramos un laterobasal, un superobasal, este es un medio basal, perdón, y este tendría que ser el laterobasal. Pero esas son las disponibilidades que contiene el bronquio lobular inferior. Continuemos. Esto también es otro diagrama en el cual podemos encontrar con todas sus ramas que nos van a ayudar a diferenciar de mejor manera cómo se encuentran los bronquios segmentarios. Este es un pulmón izquierdo. Del pulmón izquierdo encontramos sus dos ramas, una para el lóbulo superior y el lóbulo inferior. El lóbulo superior se va a concentrar sobre todo con una rama apical posterior. Un momentito. Apical posterior. Luego nos encontramos con otra que es más larga, como lo pueden ver de aquí de la raíz, que se encuentra, este es la pico posterior, que se dirige hasta el vértice o el ápice pulmonar. Luego tenemos una ventral, como lo pueden ver aquí, o anterior, y este segmento que sobresale del bronquio principal izquierdo va a ser la lingular. La lingular, como lo hemos hablado, va a tener una distribución superior y una inferior, craneal y caudal. En este segmento de la lobular inferior vamos a tener la división, sobre todo como ahora no lo podemos ver muy bien, pero lo voy a adelantar. Muy bien, ya lo tenemos. Tenemos el bronquio segmentario anterior, como lo pueden ver acá. Este es el anterior, anterobasal. Posterior a este tendría que ser el posterolateral. Ese es el lateral, laterobasal. Este es el posterolateral, el que lo está sujetando. Luego encontramos el... Y esos serían el superior, el bronquio segmentario superior o el de Nelson, según la disponibilidad que ahora nos podemos centrar. Entonces, este es el antero medio basal. Si encontramos al superior o al de Nelson, directamente nos situamos en la parte media del pulmón. Luego nos pasaríamos a las arterias. Las arterias tienen casi las mismas definiciones o divisiones referido a al trayecto que tienen los bronquios segmentarios. Como pueden ver aquí, tiene una segmentaria apical, ascendente, descendente. También podemos decir que esas son sus ramas más colaterales, sobre todo, pero en el estudio anatómico y que se puede observar en las piezas cadavéricas, es un ápico posterior propio de la arteria pulmonar derecha, una cisura que va a pasar por la cisura para dirigirse en la parte anterior. Después tendríamos uno de Nelson, que es igual la misma posición que tienen los bronquios segmentarios. En la parte inferior tendríamos una lateral y una media del lóbulo medio. En la parte de basal del lóbulo inferior nos encontramos con un término basal, con un laterobasal, un anterobasal y un paracardíaco, como lo pueden decir muchos. Bueno, de tronco pulmonar van a venir de acá porque contienen sobre todo sangre desoxigenada, ya que esta es una excepción de la regla que contiene de que las arterias siempre deben tener en su interior o en su lumen arteria oxigenada y las venas desoxigenada. En este caso, las arterias van a llevar sangre desoxigenada y las venas van a llevar sangre oxigenada. Entonces, del tronco pulmonar, sobre todo vamos de parte más objetiva, va a surgir del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, perdón, del ventrículo derecho, donde comienza sobre todo la circulación menor. También tenemos la disponibilidad de la arteria pulmonar izquierda.
Eso en las piezas cadavéricas no se va a poder distinguir muy bien más que todo su origen, de su origen como aquí lo pueden ver, que es continuación y relación sobre todo con el video que tengo relacionado a al mediastino medio y relacionado al corazón, con sus diferentes ramas, como aquí lo pueden ver, las venas pulmonares, las arterias pulmonares, perdón, y las venas pulmonares, que las venas pulmonares van a salir del atrio izquierdo, donde desembocan tanto dos a la derecha y dos a la izquierda, una superior y una inferior. Que bueno, eso no se visualiza muy bien. Pero vamos con el estudio más importante que son los pulmones. Vamos a hablar sobre todo las características que contienen estos órganos muy grandes y su configuración interna, externa y también relacionado, como lo vamos a mencionar después, con su aplicación clínica. Podemos ver acá un pulmón, el pulmón derecho, que es el más grande y más grueso, sobre todo, que se encuentra en relación con la parilla costal en su cara externa. Tiene una, bueno, sobre todo vamos a hablar que tiene una forma cónica. Al referirnos a cónica, vamos a tener una base o parte inferior. Vamos a poner esto, una cara, bueno, va a tener un ápice, una base, va a tener una cara externa, una cara mediastínica relacionada con el mediastino y una cara diafragmática. Pero lo más importante, como lo pueden visualizar acá, son las divisiones que contiene el pulmón derecho. Ya hemos mencionado las diferentes ramas de los bronquios que van a dirigirse, como lo mencioné, a un lóbulo superior, como lo pueden ver acá, un lóbulo medio y un lóbulo inferior que se encuentran en esta situación, que va a estar dividido sobre todo, como acá lo pueden ver, por la fisura oblicua y bueno, eh, la fisura oblicua, que es la más grande, es esta, y la fisura horizontal. Perdón por la corrección. La fisura horizontal, que sería esta, perdón. Y esta es la oblicua, que va a diferenciar sobre todo a los lóbulos. En este caso, el lóbulo inferior, como lo pueden ver, tiene un tumor cancerígeno, tal vez, de una pieza cadavérica en la cual diferencia cuál es el estado, sobre todo, de un pulmón sano. El pulmón debería ser liso, suave, esponjoso, tal como puede ser una esponja, pero en este caso es duro, rugoso y contiene diversas elevaciones llamadas tumores en este caso, como lo puede palpar acá el presentador. Luego vámonos con las posiciones. El pulmón, como lo pueden ver, sustraído de néter, tenemos una disposición entre las parillas costales, está sostenido por estas costillas, como ya lo hemos estudiado, y va a estar en relación con el mediastino tanto anterior, medio y posterior. También va a tener una correlación inferior con el diafragma, un momentito, con el diafragma, y va a tener unas divisiones, sobre todo como lo hemos hablado, de cómo van a ser las fisuras. En este caso tenemos a la fisura horizontal, como lo pueden ver acá, la horizontal va a estar compuesta sobre todo a nivel del espacio, del cuarto espacio intercostal, como aquí se denota, hasta la sexta costilla, que va a dar toda una vuelta hasta dirigirse a este lado, como lo pueden ver. Bueno, esa es la oblicua, sí, la obliqua. En este caso sería de este segmento. La horizontal va a estar situado, sobre todo como lo mencioné, en la cuarta
la horizontal en la cuarta o o en el tercer espacio intercostal y se va a dirigir sobre todo hasta el tercer y cuarto cartílago o costilla en este caso, que es directamente esta parte. Y la oblicua sería este segmento que encontramos acá. La oblicua, si continuamos, sería hasta acá, quizá. El pulmón va a tener una característica muy importante que va a relacionarse desde la sexta o octava torácica, como aquí lo pueden ver, desde la sexta u octava torácica, cervical, perdón. En este caso sería la sexta o la primera vértebra torácica hasta terminar a la altura de la apófisis espinosa de la vértebra torácica. Esos serían los límites distinguidos sobre todo por las estructuras óseas. Tiene una disponibilidad de capacidad de 875 cc en el lado derecho. En el lado izquierdo está compuesto por 749 que tiene esa capacidad de soportar, sobre todo en el sexo masculino, la capacidad de presión que puede aguantar es de 1300, bueno, su peso es de 1300 gramos, sobre todo en total. En las mujeres sería de 1000. Vamos a hablar sobre todo de las capacidades o las fuerzas que pueden tener. Tiene la disponibilidad de la fuerza de 5000 cc y lo normal es 3500. Bueno, hablemos por sus configuraciones. Ya hemos hablado de la cara costal, de la cara externa o costal, que se relaciona sobre todo con el canal costovertebral o la parrilla costal, que tiene unas impresiones, como lo vamos a ver, propio de la pleura y de los pulmones propiamente dichos. También nos encontramos con una cara mediastínica, perdón, una cara mediastínica con relación a todo este segmento que va a tener en el pulmón un hilio donde va a poder ingresar el pedículo pulmonar, que ahora ya lo vamos a explicar de mejor manera. También en su parte externa podemos decir que está relacionada con la fascia endotorácica. Bueno, ahora comencemos con el vértice. Del vértice, o también llamado en la parte de la pleura, la cúpula, va a tener una disponibilidad que sobrepasa el límite de la primera costilla, aproximadamente 1,5 centímetros en ambos lados, y de la clavícula 2 a 3 centímetros. Luego vamos a tener su cara interna en el borde derecho, acá, que va a estar relacionado con el nervio neumogástrico, con el asa simpática de Vieussens, que va a formar propiamente por el plexo cervical, después con el tronco arterial brachiocefálico, como aquí lo pueden ver, también está relacionado en su parte anterior con el nervio frénico, con el ganglio cervical inferior, o estrellado con la tráquea, el esófago y en la parte izquierda de igual forma, pero con la relación nerviosa de la asa de la subclavia de Vieussens y con el conducto torácico que desemboca en el ángulo o confluente de Pirogov, como lo pueden mencionar en muchos libros. La base va a estar diferenciado en una parte anterior y en una parte interior que bueno, va a tener sus diferencias, tanto sobre todo para el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Pero vamos con esto. Como pueden ver acá, de lo explicado, tenemos el hilio pulmonar. Del hilio pulmonar van a ingresar el pedículo pulmonar, que son todas las estructuras pertenecientes que van a tener una funcionalidad en el pulmón. En este caso, como lo pudo explicar el señor, tiene la disponibilidad de la arteria pulmonar, de las venas pulmonares superiores e inferiores y algunos nódulos linfáticos que van a formar parte de este hilio o el pedículo pulmonar. Vámonos con el pulmón derecho. El pulmón derecho va a tener la importancia
vamos a poner la imagen acá, va a tener la importancia que va a estar dividido por tres lóbulos, como ya lo hemos mencionado, el lóbulo superior, el inferior y el medio. En la parte del lóbulo superior vamos a tener diferentes características en su cara mediastínica o interna con relación a este segmento. Pueden ver acá, este es el ilio pulmonar, que van a ingresar el pedículo pulmonar, que ya lo vamos a explicar de mejor manera. Vámonos a las características del lóbulo superior. El lóbulo superior va a tener una característica de las impresiones de la vena cava superior, de la vena ácigos, ya que pueden ver aquí la desembocadura en el borde posterior de la vena cava superior. También tenemos el trayecto del surco esofágico, acá en esta impresión. Después nos vamos superior al surco de la vena ácigos o el arco ácigo. Nos encontramos con una área esofágica en la parte posterior, traqueal en la parte anterior, en su parte del ápice, en su porción antero superior, nos encontramos con el surco de la arteria subclavia y también con un margen anterior, unos márgenes o bordes. En este caso sería el borde posterior, el borde anterior, perdón, el borde posterior, que es en forma de rombo, que es más prominente que en la anterior, y un borde inferior. Pero sobre todo tenemos la impresión acá de la área del timo o adiposo. En el caso de los niños sería del timo, pero en las personas adultas, sobre todo cuando se empieza a regresionar sobre lo que sería el timo, para la posterior eh, espacio de tejido adiposo. Luego nos encontramos con una impresión, aquí no mencioné, de la primera costilla. Tenemos las fisuras, la fisura horizontal y la fisura oblicua. Tenemos la impresión cardíaca, ya que por lógica esta relación con el atrio derecho y el ventrículo derecho, sobre todo con el atrio derecho del corazón. En este segmento, cuando ya nos encontramos en el lóbulo inferior, vamos a tener la disponibilidad de un ligamento pulmonar, que es como un cierre de sutura del ilio pulmonar. Vámonos con la configuración del pedículo pulmonar derecho. Contiene la disponibilidad de un bronquio, del bronquio principal derecho, como aquí lo pueden ver, compuesto o relacionado con la pleura, ya que vamos a hablarlo también que la pleura no va a cubrir al ilio pulmonar, pero en su porción posterior tenemos al bronquio principal derecho, que va a estar relacionado en su parte anterior y anterior, la vena, o bueno, las arterias pulmonares derechas, la arteria pulmonar derecha, anterior a esta vena, a esta arteria nos encontramos con la vena pulmonar superior y la inferior. En el segmento, en los segmentos entre estas estructuras nos encontramos con los nódulos linfáticos pulmonares. Bueno, vamos a verlo en las características que tiene sobre todo el pulmón verdadero. En este caso podemos ver el arco del ácido, la impresión de la vena cava superior, la escotadura del esófago, tenemos el borde posterior en forma de rombo, el borde anterior, tenemos la impresión cardíaca, también vamos a tener la impresión de la primera costilla, el área traqueal, el área esofágica, la impresión de la arteria subclavia y en el ilio, como podemos ver, el pedículo pulmonar. El pedículo pulmonar son todas las estructuras que ingresan sobre todo a los pulmones respectivos. Aquí, como lo pueden ver, es muy diferente del derecho al izquierdo. Del derecho vamos a tener, este sería el bronquio principal derecho, este sería la arteria pulmonar derecha, luego anterior y inferior, sobre todo en esta pieza podemos encontrar a la vena pulmonar superior y a la inferior. En este segmento de acá tendríamos, en la pieza no se puede observar, pero por relaciones, los nódulos linfáticos. Vámonos con la disponibilidad
o la disposición del el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo igual nos encontramos con una arteria pulmonar y con las venas pulmonares superior e izquierda. Y en este segmento no se puede ver y peor aún los bronquios principales derecho e izquierdo, ya que están tapizados o, bueno, tapados sobre todo por estas estructuras cardíacas. Ahora vámonos a este lado. Vámonos por el pulmón izquierdo. Vamos muy rápido. En el pulmón izquierdo vamos a hablar de las características que son muy parecidas al pulmón derecho, ya que es muy parecido, pero tienen diferentes impresiones, diferente orden, que lo vamos a hablar ahora. En el ilio pulmonar, comencemos por el ilio pulmonar. Del ilio pulmonar hay que ubicarnos los bronquios, el bronquio principal izquierdo, que se va a encontrar en la parte central, superior a los nódulos linfáticos, y anterior a este nos encontramos con la arteria pulmonar izquierda, superior al bronquio principal izquierdo. Y luego, si nos situamos en la parte anterior, antero superior del bronquio principal, nos encontramos con la vena pulmonar superior izquierda. En este caso sería la vena pulmonar inferior izquierda. Entonces esa es la disponibilidad que contiene el ilio. Bueno, una disculpa, problemas de internet, pero sobre todo vamos a continuar. Ya hemos hablado del ilio, del pedículo pulmonar, que está compuesto sobre todo por... Bueno, continuemos. En este segmento del pulmón izquierdo nos encontramos con una impresión de la aorta descendente con el callado aórtico, con las respectivas impresiones traqueales y esofágicas, también de la arteria subclavia, como lo podemos ver, tenemos la correlación con la fisura oblicua, con una fisura también oblicua, porque solo tiene una, la impresión cardíaca, que es prominente, es mayor a la del pulmón derecho, ya que el pulmón izquierdo se correlaciona sobre todo con la porción terminal del corazón. Vamos a tener también el lóbulo inferior, el lóbulo superior con sus respectivas diferencias. En este caso lo contenemos acá. Tenemos aquí el bronco principal izquierdo, tenemos la arteria pulmonar. Sí, es la arteria pulmonar, bueno, la vena pulmonar izquierda. Tenemos también las arterias pulmonares superior e inferior. Tenemos la impresión del arco torácico, también la impresión del callado aórtico, la impresión cardíaca, aquí las divisiones de la costilla, de la arteria, del esófago y de la tráquea, junto con su fisura oblicua, que es muy prominente, ya diferenciado o caracterizado por sus límites desde el tercer espacio intercostal. Bueno, en este caso sería desde el tercer espacio intercostal hasta el hasta la sexta costilla, perdón. También está caracterizado en la parte del, del pulmón, la língula, que eso me estaba olvidando, la língula, que como ya hemos hablado en bronquios, tiene una porción muy importante, ya que los bronquios segmentarios se dirigen a una parte de la língula, entonces del lóbulo superior se encuentran hacia la língula propiamente del pulmón izquierdo. En este caso sería esta es la língula, que es inferior a la impresión cardíaca en su cara mediastínica. Bueno, ahí también está conceptualizado por las capacidades o el contenido del ilio pulmonar izquierdo. Para correlación, esta es la arteria pulmonar. Estaba equivocando, la arteria pulmonar izquierda y estas son las venas. Tenemos dos venas y una arteria. Luego hablemos de las disponibilidades de los dos pulmones. Tenemos en el lóbulo superior, bueno, en el pulmón derecho tenemos el lóbulo superior, el medio y el inferior.
En el izquierdo tenemos el superior, el inferior. Pero como pueden ver aquí, está dividido por unos 10 segmentos. Este también dividido por 10 segmentos, correlacionado sobre todo por la disponibilidad que contienen y las ramificaciones que van los bronquios. Si no sabemos los bronquios, no sabemos las divisiones respectivas de cada lóbulo y de cada pulmón. Entonces, tendríamos un apical, un posterior, un anterior, un lateral, un medial, tendríamos un superior, un posterior, un lateral y un terminal, como podemos ver ahí en la imagen. También acá podemos tener una imagen más clara del segmento lingular inferior, un superior, un segmento anterior, un apical posterior y un apical y un anterior. También tendríamos en este segmento el superior, donde se correlaciona con el bronquio segmentario basal superior o de Nelson. También tendríamos el laterobasal, el basal y también tendríamos el anteromedial basal. También en esta porción tenemos las divisiones que pueden correlacionarse y de mayor utilidad al uso y a la división de los bronquios segmentarios, tanto derecho e izquierdo. Vámonos al estudio de la pleura. La pleura es un tejido que va a envolver sobre todo toda la cavidad pleural, bueno, toda la cavidad torácica relacionado con los mismos límites o relaciones que tiene el pulmón. Las parillas costales en la cara externa, en la cara interna, relacionado con la columna vertebral y con bueno, sobre todo con los límites imaginarios del espacio mediastínico, un mediastino, y una parte inferior, todo relacionado con el diafragma y una parte superior, el ápice o con lo que vamos a hablar ahora. La cara interna de las costillas. Podemos ver en este segmento un tratamiento del músculo, de los músculos externos o intercostales en el cual se realizó un corte de estos respectivos hasta perforar sobre todo a la pleura parietal, que está con relación a la parilla costal. La parilla costal, como aquí lo pueden ver. Lo que va a suceder en este caso al perforar la pleura, ahora lo van a ver, Y el pulmón. cuando se relaciona con esto, perforan la pleura y se relaciona con el pulmón. Pero como pueden ver en el pulmón, s- sugiere, o bueno, sucede una especie de progreso o retroceso, sobre todo de los pulmones. Y esto se refiere al paso del aire por, por el cual ha sido perforado. En este caso puede darse por alguna herramienta dañina que puede dañar sobre todo y perforar a la pleura. Se tiene que hacer todo un tratamiento antes de que los pulmones bajen su presión o su cantidad, como lo pueden ver en la imagen. Luego tenemos los bronquiolos, que ahora mismo los vamos a hablar de una mejor manera. Continuemos con los bronquiolos. Esto es muy importante ya que nos va a direccionar sobre todo el funcionamiento que puede generalizar en los bronquiolos, tanto en la posición del sistema nervioso simpático y parasimpático. Si nos vamos al sistema nervioso simpático, estamos hablando de la cadena simpática y sus respectivos ganglios simpáticos que van a formar junto con las fibras parasimpáticas los plexos traqueales. En este caso, los simpáticos van a formar la bronquiodilatación y en parasimpático la bronquioconstricción. Los parasimpáticos, como pueden saber, vienen directamente de las fibras propias del nervio neumogástrico o vago. También podemos decir que en la presión pleural se puede dar sobre todo en los segmentos o en las dos acciones que originan el movimiento de la respiración. En este caso, la inspiración y la expiración.
Cuando realizamos la inspiración, la presión pleural, lo que ahora mismo estamos hablando, tiene una presión negativa que es de 7,5 centímetros de agua. En el caso de la presión pleural en la parte de la expiración es de negativo 5 centímetros de agua. Entonces tenemos todos estos segmentos, como ya lo hemos hablado, presión pleural, la presión alveolar, en este caso de la inspiración, como lo hemos visto en la inspiración pleural, en la alveolar es de -1 centímetro y en la expiración es +1. Y su duración es de 2 segundos y de 3 segundos. La inspiración, 2 segundos y la expiración es 3 segundos. Vámonos con los segmentos que pertenecen sobre todo a la pleura. En este caso, la pleura parietal, que está relacionado sobre todo con la parte costal, que es con los músculos costales, con el diafragma, con la parte mediastínica. En su mediastina anterior se relaciona en la parte derecha con el nervio frénico, con el timo, con la vena cava superior. Como lo pueden ver, la parte inferior, en la parte izquierda se relaciona con el ácido, con el arco aórtico, con el nervio neumogástrico, con el nervio neumogástrico, también nos encontramos con el tronco brachiocefálico, venoso, con la aorta descendente, pero en este segmento de la derecha nos situamos con la tráquea, el esófago y también correlacionado sobre todo con la columna vertebral y sus músculos respectivamente. Luego nos vamos a ir en la parte superior o la cúpula pleural, que sobrepasa el límite de la primera costilla, como acá lo pueden ver. Este es el límite de la primera costilla que va a sobrepasar aproximadamente 2 a 3 centímetros de esta primera costilla hasta llegar hasta hasta las apófisis transversas de la vértebra cervical 7. En este caso, cuando sugiere, o bueno, hay un proceso importante, tenemos aquí la disponibilidad del esternón, del manubrio del esternón, de la tráquea, está segmentada para la visualización de la pleura, correlacionado sobre todo aquí, como pueden ver, la cúpula pleural, que va a tener un funcionamiento con sus diferentes límites en este caso. Bueno, tiene una funcionalidad, como acá lo pueden ver, se va a elevar al momento de la inspiración. Y listo. Vámonos entonces con los límites. Vamos a tener a la pleura parietal, que está relacionada con todas las divisiones o todas las características de la cavidad torácica, la costal, como lo hemos hablado, y la cúpula pleural. La cúpula pleural, que para mí es la más importante, que está fijada sobre la hamaca del ganglio cervical. En el video se podía observar de mejor manera. Vamos a ponerle, aquí podemos ver va a estar acomodada, va a estar fijada sobre todo en la parte interna o medial, en la maca del ganglio cérvico torácico o estrellado, que va a estar compuesto sobre todo con en la depresión suprapleural, retropleural, que va a tener una disponibilidad de los músculos, del músculo escaleno inferior o el IMO, que está insertado en la apófisis transversas de la vértebra cervical 7 hasta la cúpula pleural y la primera costilla. Esa sería la primera disposición de la depresión retopleural, o sí, la depresión retopleural. También va a estar compuesto por la fascia subpleural de Simpson, que se inserta en el borde interno, acá como lo pueden ver, en el borde interno de la primera costilla hasta el borde anterior a este nivel casi de la primera costilla, con relación sobre todo, borde anterior de la apófisis transversas de la séptima vértebra cervical. También vamos a estar compuesto por dos ligamentos, el ligamento vértebro-pleural, que va a estar con relación con la fascia subpleural de Simpson, y también vamos a tener el ligamento costopleural, que se relaciona con el cuello
Acá como lo pueden ver, tal vez es esta estructura del cuello de la primera costilla. Eso sobre todo sería la depresión suprarretropleural, donde se encuentra la cúpula pleural. Vámonos con la mecánica de ventilación. En la mecánica de ventilación nos encontramos con 9 segmentos importantes, que sería la BC, que se sitúa con el volumen corriente, que es la parte inicial, donde el volumen entra, ingresa y perfora todos los alveolos más periféricos, que tiene un porcentaje de 500 ml. Luego vamos a tener una disponibilidad de CPT, que sobre todo se relaciona con una parte sin tensión, que está relajada, que es de 5.800 ml, que si buscamos sería esta, la CPT, el total, sobre todo 5.800, la capacidad pulmonar total, que sobre todo aquí, como lo puede ver, es la suma del volumen corriente, luego el volumen residual inspirado, la BRI, que aquí no lo podemos encontrar, y la 7, que es la BRE. Esa es la suma de la CPT. La BR, que es el volumen residual, como acá lo pueden ver, de toda esta onda que produce la respiración, es el porcentaje que puede llegar es de 1.200 ml. La CB, la capacidad vital, después de pasar por la capacidad inspiratoria, se dirige a la capacidad vital, que es sobre todo descendente, que llega a ser una capacidad vital expirada cuando, cuando se bota el aire de 4.600 ml. En el caso de la BRI es el volumen de reserva inspirada, que es de 3.000 ml. La BRE, que ya lo hemos mencionado, no se encuentra aquí, pero que es de expirada, que es de 1.100 ml. El BRM, que es el dado del flujo respiratorio que da al volumen residual mínimo, mientras que tenemos al BA. El BA, que es la ventilación alveolar, que se regula sobre todo con la capacidad de 5.000 ml por minuto. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Espero que les haya servido mucho.